Listo. Ahí estamos grabando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Feliz día, sí, creo que les había dicho, pero bueno, feliz día nos ha pasado. ¿Todo bien? Bueno. A ver, voy a abrir. De nada. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, me alegro. Buen día a todos y a todas y a todes y todes. Bueno, a ver. En principio la clase de hoy es sobre la guía de repaso 3, ¿sí? Obviamente si hay dudas de lo anterior, las podemos ver también. Pero las clases que tenían que ver eran, si mal no recuerdo, 6 y 7, que son las que hablamos de distribución conjunta de variables aleatorias, o sea, distribución de vectores aleatorios, distribución conjunta, distribución condicional y covarianza, cociente de correlación. Si son temas importantes, los vamos a usar en buena parte de la materia. Después vamos a estar todo el tiempo hablando de la distribución condicional o de la distribución conjunta, ¿sí? Para caracterizar los procesos estocásticos. Así que bueno, quiero saber si hay dudas, si hay algo más en teórico, alguna consulta, si no después vemos consultas de los ejercicios o hacemos ejercicios, o si hay algo de lo anterior también. Pero interesaría saber si hay alguna duda así a nivel teórico, digamos, de las explicaciones. Yo voy mirando igual, pero fíjense, díganme si hay algo. Sé que algunos ya lo vieron, todo esto, porque bueno, en el curso conmigo ya lo habían visto. Pero también sé que hay quienes no lo vieron. Bueno. Si no hay dudas teóricas, que si no me las pueden hacer igual, pero si no también quiero saber si estuvieron tratando de hacer ejercicios, si hay consultas de ejercicios, ya sea de esta parte o bueno, de algo anterior, si quedó algo pendiente también. Yo tengo una duda, ¿se me escucha? Sí, a ver quién me habla, sí. Eh, Sí, ¿qué tal? Todo bien. ¿Qué tal? Yo tengo una duda con el ejercicio 2C de esta guía. De esta guía, ok, a ver. El dos es un ejercicio que tenemos un vector aleatorio continuo, sí, absolutamente continuo, tiene una densidad conjunta, que en el punto, que bueno, vamos a anotarla, ¿sí? Me dice que tiene la densidad en el cuadrado 0101, es decir, que el soporte, que la densidad va a estar acá. Bueno, ahí está el soporte de la densidad, y ahí la densidad es de la forma K, o sea, en el cuadrado, digamos, es K por X más 2Y, pongámosle C, para X y en C, en el cuadrado, y es 0 si no. Ok. K hay que buscarlo integrando, no sé cuánto da, y vos todavía me decías que algo del B, ¿tienes dudas? Del C. El K me dio 2/3. En cada 2/3, ok, ¿están de acuerdo? No sé si alguien más lo hizo. Sí, a mí también me dio 2/3. Creo que está la respuesta igual, ¿no? Pero bien, perfecto, 2/3, o sea, eso salió. En el punto B, sería así ya que vamos repasando antes de llegar a tu consulta, en el punto B pide calcular la esperanza de X, la esperanza de Y, la esperanza de X por Y y la covarianza que sale básicamente de eso. Y hay que usar básicamente la definición digamos, la fórmula de cómo calcular esperanza de una función de X y de Y, la esperanza de G de X y.
¿sí? Que saldría integrando esas cosas por la densidad conjunta sobre el cuadrado. ¿Eso salió también? Sí, eso salió perfecto. Perfecto. Repetir. Bien. Y en el punto C, que me cuenta todavía, me pide que busque la función de distribución conjunta. ¿Sí? Y propone que analice diferentes casos. Entonces, comentame la duda. Así lo vemos. No, no entendía eso que propone analizar diferentes casos, o sea, de la sugerencia, no Ok. entendí. Entonces, charlemos un poquito por qué. La idea es esta. Si yo quiero la función de distribución en el punto ST, eso por definiciones lo que tengo que integrar es en X desde menos infinito hasta S y en Y desde menos infinito hasta T, a la densidad conjunta. ¿Sí? Si esto es en Y y esto es en T, en X. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en que la cuenta que hay que hacer es esta? Sí, perfecto. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Si mi función de distribución estuviera definida como tal cosa en todo R2, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no vamos a dar muchos ejemplos de esos, pero existe algo que se llama, está hecho como ejercicio optativo, como ejercicio difícil al final de la guía, lo que se llama distribución normal bivariada, que es como básicamente cuando las dos son normales, ¿sí? Tanto la X como la Y son normales, pero pueden no ser independientes, pueden tener una cierta covarianza, entonces existe esa distribución. Ahí sí, en ese caso, la densidad es, en todos los, para todos los X y de R2, es cierta fórmula, ¿sí? 1 sobre Sarasa, E a menos lo que sea. Ahora, este no es el caso, porque en realidad al decir que es tal cosa sobre el cuadrado, lo que estoy diciendo es que está partida, así es. Esto dentro del cuadrado y 0 fuera del cuadrado. Entonces, ¿qué pongo yo acá? Bueno, técnicamente lo que podría hacer es poner esta cosa acá, pero digo, no puedo escribir 2 tercios X más 2Y y listo. ¿Se entiende? Medio que por los mismos motivos que pasan en una variable, solo que ahora al tener dos dimensiones se me va a hacer un poco más laboriosa la cosa. Porque, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es la función de distribución en el 2 menos 1, ¿sí? En el punto 2 menos 1. Lo que sería que el 2 sería de la X, desde acá le llamamos S y T, pero sería hasta acá. Sería la acumulada hasta 2 y menos 1. Es la acumulada hasta acá. ¿Sí? ¿Qué representa la función de distribución? Habíamos dicho, la probabilidad en una región que tiene esta forma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí, sí. f de x y en 2 menos 1 debería ser toda la probabilidad que hay acumulada en esta región. De este punto para izquierda y para abajo. ¿Estamos? Entonces, en toda esa región, ¿cuánto vale la densidad? 0. 0. Exacto. O sea que si yo quiero hacer esa integral, me alcanza con poner 0 acá, porque en toda la región la densidad vale 0, ¿por qué? Porque no la intersección con el soporte de la densidad es vacía, y entonces ahí directamente la cuenta me da 0. Y lo mismo vale si tomara un punto de este cuadrante o un punto de este cuadrante. ¿Sí? Porque si el punto estuviera por acá, también, en toda la región, esa que estoy considerando, que son los X menores iguales a S y los Y menores iguales a T, en toda esa región la densidad vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Por eso una de las no me acuerdo si la primera o la última, pero una de las sugerencias es cuando alguna de las dos, la S y la T, es negativa. ¿Se entiende? Porque cuando una de las dos es negativa, en toda la región en la que yo voy a integrar, la densidad vale 0. ¿Se entiende? Entonces ahí me quedaría la integral de 0 y la integral doble de 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Por eso, para S menor a 0 o T menor a 0, la cuenta me da 0. ¿Sí? Ahora, tengo que empezar a considerar los otros casos. ¿Qué pasa ahora si me la apropié un poco? Si la densidad, si el punto ST que yo elijo es un punto que está dentro del cuadrado. ¿Sí? Si el punto que elijo está dentro del cuadrado, es decir, tanto S como T están entre 0 y 1, ahora ya no es vacía la intersección de esta región con el cuadrado. Sí, de hecho, de hecho yo voy a tener como dos partes. La parte esta, donde la densidad vale 0,
y este cuadradito acá, donde la densidad no vale 0, vale esto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en ese caso, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que hacemos siempre cuando yo sé que en toda una región o en todo un intervalo la densidad vale 0. Esa parte directamente ni la escribo, porque yo sé que la integral sobre toda esta parte va a dar 0. Pero va a ser la integral sobre toda esta parte más la integral sobre el cuadrado. Perfecto, hacer la integral entre los límites que te digan y listo. Claro, exactamente. O sea, que voy a hacer la integral, digo, va a ser una parte que va a dar 0, que ya ni me importa, y la otra va a ser la de este cuadrado, que si este era S y este era T, la integral las integrales van a ir entre cuánto y cuánto. La X va a ir entre... La X va entre 0 y S. Exacto. Sí, la X entre 0 y S, perfecto, y la Y entre 0 y T. ¿Estamos? Entonces hago esta integral de la densidad conjunta. Ahora, en ese cuadradito, o el rectángulo en realidad, porque si T no tienen por ser iguales, que donde X va de 0 a S y la Y va de 0 a T, la densidad es esta. O sea que ahí sí ya puedo poner 2 tercios por X más 2Y diferencial Y diferencial X. ¿Sí? Integro, evalúo, me va a quedar una función de S y T. ¿Sí? Que fíjense si quieren la hacemos, pero si no es la que está en la respuesta. Si no se las dejo para que lo hagan. Total, es la cuenta más que nada, lo que hay que hacer. Creo que no están las respuestas igual, ¿eh? ¿Está? O Entonces por lo menos. te la subo después. Ok. No me acuerdo porque lo tengo. Se ve que ese nunca lo actualicé. Pero en la guía de estadística de 2, que es exactamente la misma, están las respuestas. Después la subo. Esperen que me fijo en la estadística 2 entonces. Estadística 2. Creo que está. Sí, ahí está. La respuesta para esa parte es... Ahora la tenés con dale, sí, dale, si querés mandala al grupo. Yo igual después la subo, pero si querés, por si me olvido, mandala. Dale. Yo igual después tengo que compilar de vuelta el archivo con las respuestas y subirlo, pero después la subo. Pero como puedo tardar o puedo olvidarme, si la pasás, buenísimo, así adelantamos. Entonces, para el caso este, donde la S está entre 0 y 1, el igual medio que va a ser lo mismo porque va a quedar continuo, así que lo ponen donde quieran. Y la T también está entre 0 y 1. O sea, las dos están entre 0 y 1, hacen esta cuenta y esto da un tercio S cuadrado T más 2 ST cuadrado. ¿Sí? Y eso es lo que da dentro del cuadrado, parece que dentro del cuadrado. Bueno, y así voy a seguir con los diferentes casos. ¿Cuáles son los otros casos que faltan? Básicamente son los que están ahí, pero entendamos un poquito por qué son esos casos. Me falta ver qué pasa cuando el ST está acá, acá y acá. Pero vamos con lo más fácil. ¿Qué pasa si el ST está acá? Es decir, tanto la S como la T son más grandes que 1. ¿Qué va a pasar ahí? Así eso lo pueden contestar mirando. Este es el soporte. Si S y T son más grandes que 1, Y va a ser todo el cuadrado, digamos. va a ser todo el cuadrado. O sea que en realidad voy a integrar, si quiero hacer la cuenta, voy a integrar de 0 a 1 y de 0 a 1, porque después del 1 ya no hay nada, después del 1 ya hay 0. ¿Sí? No son las marginales. Para hacer las marginales yo tendría que integrar en una sola variable. Ahí aparecen las marginales. ¿Sí? En realidad acá lo que voy a hacer, lo que voy a estar haciendo es integrar sobre todo el soporte. ¿Sí? Si integro sobre todo el soporte, ¿qué me va a dar? Claro, da 1, exactamente. Si integro sobre todo el soporte, da 1. Si lo quieren escribir, básicamente lo que voy a hacer es integrar de 0 a 1 y de 0 a 1. Esa cuenta, hasta si quieren pueden hacerla para chequear que está bien los tercios, pero bueno, esa cuenta tiene que dar 1. Es una cuenta que ya la hicieron antes, se supone. ¿Sí? Así que ahí va a dar 1. Y en los otros dos casos, lo vamos a escribir, pero voy a acomodar un poco. Profe, perdón, entonces en el primer caso, digamos que te da que la S y la T son ambas menores o iguales a 0, no, en ese caso sería 0 directamente. Alguna es menor a 0.
Porque alcanzaban, no hacía falta de las dos. Recordé que habíamos puesto acá y la S era mayor, pero la T era menor y ya daba 0. Ah, ok, sí, claro, está el simbolito de Es 1. como el caso que sobra, si querés, porque vamos a tener las dos mayores a 1, una entre 0 y 1 y la otra mayor a 1, al revés, las dos entre 0 y 1, y todo lo demás, que sería esto, que es cuando por lo menos una de las dos es 0, es donde da 0. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Entonces, esos, y después en los dos casos que quedarían son cuando una está entre 0 y 1 y la otra es mayor a 1. Por ejemplo acá, que tendríamos S entre 0 y 1 y T mayor a 1. Entonces, en ese caso, ¿entre cuánto y cuánto voy a integrar? Porque fíjense que en el fondo lo que quiero es integrar este rectangulito de acá. La X entre cuánto y cuánto va a ir. No van las marginales. ¿Tenés ganas de que aparezcan las marginales? Igual, no van las marginales. O sea, va a ser como la distribución marginal, si querés. Pero la distribución marginal de la X, pero no la densidad marginal. La densidad marginal va a aparecer si vos integrás solamente en una variable. ¿Sí? Y yo voy a integrar en las dos. Sí va a aparecer, si querés, la distribución marginal, la función de distribución marginal de la S. Ahora, si quieren, vemos lo de las marginales. Entonces, entre 0 y S va a ir la X, perfecto. Sí, bien. Como dice lo que hizo Solivela. Entre 0 y S va a ir la X. ¿La Y entre cuánto y cuánto va a ir? No, al revés, de Y, de X. Entre 0 y 1, o sea, porque lo que yo voy a poner acá adentro ahora es 2 tercios X más 2Y. ¿Sí? Eso va a valer para X entre 0 y S y para Y entre 0 y 1. Porque todo lo demás, lo que está arriba del 1, ya da 0 de vuelta, o sea que eso no lo pongo. Entonces, esta integral es la que me va a dar el caso de S entre 0 y 1 y la T mayor a 1. ¿Sí? En el caso, y el que falta, que es con la S mayor a 1 y la T entre 0 y 1, que sería algo por acá, es lo mismo, solo que ahora la X va a ir entre 0 y 1 y la Y va a ir entre 0 y T. ¿Se entiende? Y hace las cuentas y bueno, tiene que dar lo que dicen las respuestas. ¿Sí? Genial, gracias. ¿Se entiende? ¿Está claro? Buenísimo. ¿Alguien le queda alguna duda con esto? Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro ejercicio? Si quieren... No lo pide este ejercicio, pero ¿cómo serían las marginales? Charlémoslo, para que quede claro. ¿Cómo buscaríamos, por ejemplo, la densidad marginal de X? Así ya tenemos un ejemplo. Tengo la densidad conjunta acá. ¿Sí? La densidad conjunta de X. ¿Cómo buscaríamos la densidad marginal de X? Que va a ser solo función de X. Sería integrando la f de x e y, pero en diferencial y. Bien, perfecto. Es eso y es lo mismo que dice Juan Cruz y Juan Pedro. Te integro con respecto a y para todos los valores posibles, es decir, de menos infinito a más infinito. O sea que técnicamente es la integral de la densidad conjunta. Al principio lo escríbanlo siempre así y después vemos qué ponemos acá, ¿sí? Pero al principio sería la integral de la densidad conjunta solamente en la variable y desde menos infinito a más infinito. Esto lo que va a hacer es que desaparezca también la y de la expresión, ¿sí? Porque al integrar en y, bueno, me queda algo, pero después se evalúa entre menos infinito a más infinito y bueno. O cuando evalúo entre lo que sea. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que bueno, que esto depende. Porque, una vez más, ¿y cómo depende? Digo, está bueno mirarlo porque hay que pensarlo bien. Este es mi soporte. Y yo estoy tratando de buscar la densidad para cada valor de X posible. ¿Sí? Entonces la pregunta es, depende del valor de X, va a pasar una cosa u otra. Por ejemplo, yo quiero la densidad
En realidad no la densidad, esto va a dar una densidad obviamente, pero voy a dar la densidad que surge de integrar esta densidad conjunta, porque de vuelta, no hay una única densidad conjunta, puedo tener otras. Se podría ser que el cuadrado lo tome con los bordes, sin los bordes, con algunos bordes sí y otros no, podría ser que en algún lugar lo defina diferente, pero para esta densidad va a surgir una cierta densidad marginal. Para otra densidad conjunta surgirá otra densidad marginal que también es una densidad de X. Entonces, ¿cuál es la que surge en este caso? Bueno, si yo quisiera hacer la densidad en -3, ¿qué tendría que hacer? Tendría que integrar para x igual a -3 entre todos los valores de y desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, yo estaría integrando sobre esta recta. ¿Cuánto? Pero estaría integrando en esta recta solo en y. No es que estoy haciendo la integral doble sobre esta recta, que sería 0 porque la recta no tiene área. ¿Sí? Estoy integrando como una función, que es una función solo de ahí, pero que acá no la estoy viendo. Pero si quiero uno podría pensar en el gráfico de cierta función que está saliendo acá, o lo que sea, y esa función la estoy integrando en una sola variable. Ahora, en todos los puntos de esta recta, donde x es -3, ¿cuánto vale esta función de y que me queda? Cuando yo en x pongo -3, me queda una función solamente de y. Esa función que es una función solamente de y, llamémosle g de y. ¿Cuánto vale en todos los puntos de esta recta? Puede ser 2/3 por -3 más 2i. Puede ser y puede no ser. ¿Por qué no es? Yo digo que no es, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, en el -3, 0,2. ¿Vale 2/3 por -3 más 2 por 0,2? No, porque no está en el soporte. No, porque no está en el soporte, exactamente. Ese es el detalle. Si x es -3, para ningún valor de y estoy en el soporte. Si x fuera 0,5, para ciertos valores sí, para ciertos valores no, y ahora lo vemos. Pero si x es -3, perdón, si x es -3, esta expresión para ningún valor de y se cruza con el soporte, o sea que queda siempre 0. O sea que esta función es idénticamente igual a 0. Esta g de y que me queda acá. Así que cuando la integro en y, de menos infinito a más infinito, la integral da 0. ¿Se entiende? Lo mismo pasa si la x en vez de ser negativa es mayor a 1. Si la x está acá, en todos los puntos de esta recta, ¿sí? Con x igual a 1,5, pongámosle, la función de y que me queda vale 0, porque el 1,5 algo seguro no está en el soporte. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa idea? O sea que la densidad marginal para x, si x no está entre 0 y 1, me va a dar 0 seguro. O sea, me va a dar algo para x entre 0 y 1, ahora vemos cuánto, y si no, si x no está entre 0 y 1, me va a dar 0. ¿Ok? Lo del acá menor o igual es lo mismo, no importa. Pero está claro que para que cuando x sea menor a 0 o mayor a 1, la integral respecto de y entre los infinitos y más infinito va a ser la integral de 0, y por lo tanto va a dar 0. ¿Alguna duda con eso? Bueno, asumo que no. Pero si no me dice. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando x sí está entre 0 y 1? ¿Y qué pasa si x es, por ejemplo, este valor de acá? Bueno, ya me estoy moviendo sobre esta recta. ¿Cuánto vale esta f de, no sé, fxy de 0,6i? Esa función de y. ¿Vale siempre 0? ¿Qué opinan? ¿Para todos los valores de y vale 0?
sería para todos menos los y entre 0 y 1. Exacto. ¿Lo ven? Creo que ahí están intentando escribir algo, no sé si se arrepienten o qué. Pero, exacto, sería para todos los siguientes 0 y 1. Para que no vale 0 y para los demás sí vale 0. Es decir, ahora me queda una función que no vale siempre 0. ¿Sí? Cuando yo fijo acá x igual a un número entre 0 y 1, por ejemplo 0,6, lo que me queda es una función que para i entre 0 y 1 no vale 0, vale 2 tercios por 0,6 más 2i. Digo 0,6 por decir un valor, pero digo, en general lo voy a pensar un valor fijo. Y para los i's entre menores a 0 o mayores a 1, vale 0. ¿Se entiende? O sea que ahora sí, si estoy en el caso en donde la x es un número entre 0 y 1, en ese caso, esta función que me queda para un x, para ese valor fijo de x entre 0 y 1, ya no vale siempre 0. Vale 0 para los menores a 0 y para los mayores a 1. O sea que esta integral la voy a reducir a una integral de dónde a dónde. Una integral en i. El x está fijo, el x es el 0,6, por ejemplo. Integro en i entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, integro en i entre 0 y 1 solamente porque en el resto me da 0. Y ahora sí, con la x entre 0 y 1, que le estoy diciendo, y con la i moviéndose entre 0 y 1, puedo poner esta expresión. Entonces me va a quedar la integral entre 0 y 1 de 2 tercios por x más 2i. Bien, perfecto de i. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que integro en i. Me queda, 2 tercios lo dejo afuera, me queda x por i más i cuadrado. Y evalúo entre 0 y 1, a mí en estos casos que hay varias letras siempre me gusta aclarar que lo que tengo que evaluar es la i desde 0 hasta 1, porque si no a lo mejor me dio vuelta y cuando vuelvo a mirar me olvidé y meto en la x, y no va en la x. Así que esto da 2 tercios por, evaluado en i igual a 1, es x por 1 más 1, es decir, es x más 1, y evaluado en i igual a 0, es 0. Así que es 2 tercios por x más 1. Pero eso solamente vale cuando la x está entre 0 y 1. Por eso la densidad me queda 2 tercios por x más 1 cuando la x está entre 0 y 1 y 0 en otro caso. Y esa sería la marginal. ¿Se entiende? O sea, hay que analizar los diferentes casos. ¿Está claro esto? Sí, buenísimo. Siempre va a estar definido en dos partes. En realidad va a depender de cómo sea el soporte de la densidad. Si el soporte de la densidad fuera... Si el soporte de la densidad fuera así. Si el soporte de la densidad fuera este, por ejemplo. Qué sé yo. Todo esto. Todo este parte de arriba. Es decir, todos los puntos con i mayor o igual a 0. Supongamos que ese fuera el soporte. ¿Qué va a pasar? La densidad... Las densidades para la i, las marginales respecto de x, que salen integrando en i, esas sí te va a pasar que te pares de donde te pares acá, siempre vas a estar integrando desde, bueno, igual sí te va a quedar en dos partes, pero, a ver, no, acá no te va a quedar en dos partes, no, porque siempre vos vas a siempre la integral va a ser una integral, esto es la densidad, ¿no? Siempre va a ser una integral desde 0 hasta más infinito. De cierta, ponele que la fórmula de la expresión es la misma acá en todo ese semiplano, y ahí entonces, independientemente del valor de x, vos haces esta cuenta y te va a dar una cuenta. La respuesta va a ser, la densidad de x es tal fórmula. ¿Sí? Ahora, si vos buscas la marginal para i, que sale integrando menos infinito más infinito, la densidad conjunta respecto de x, ahí sí va a depender porque si te paras en un x abajo del eje x, abajo del eje y, no, abajo del eje x, es un x negativo, vas a estar integrando 0. Entonces ahí va a valer 0. Y si te paras en un x que está arriba del eje x, en un x positivo, vas a estar integrando esa fórmula que tengas respecto de x. Entonces, ¿esto qué te va a dar? Perdón, estoy diciendo x, creo, pero si te paras en un y negativo, es esto, y si te paras en un y positivo, es esto. Entonces, ¿qué te va a dar? Que para los y
mayores o iguales a 0 es lo que te dé la integral de esa fórmula respecto de x entre menos infinito y más infinito, porque se va a estar moviendo menos infinito a más infinito, y para los otros va a ser 0. O sea que en este caso una te quedaría y otra no. Si la tenés definida sobre todo R2, como que el soporte es todo R2 y es una misma fórmula, ahí no te queda partida ninguna de las dos. O sea, pueden darse diferentes situaciones. Pero hay que dibujar en el soporte y analizar caso por caso, porque bueno, puede cambiar un caso al otro. ¿Está claro? Sí, buenísimo. A ver, ¿alguna otra consulta de esto? ¿Alguno que les genere dudas? En este ejercicio también había que calcular algunas probabilidades, ¿eso lo pudieron hacer? ¿Sí? Básicamente lo importante es que siempre esas probabilidades lo que tomen es la intersección con el soporte, ¿sí? O sea, por eso está bueno dibujar en estos ejercicios. Yo quiero hacer algo, quiero ver qué parte coincide con el soporte. Ya que estamos, les pregunto algo de algunas. Sí, hay uno que, el 3 del ejercicio del ítem D, me pide, el 3 del ítem D me pide la probabilidad de que x más y sea igual a 1. ¿Sí? Si hago x más y igual a 1, eso puedo chequear que es esta recta. X más y es igual a 1 es esta recta. ¿Cuál es la probabilidad sobre esta recta? 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la recta, primero, porque en esta parte da 0, o sea que toda esta parte no me importa. O sea, lo único que tengo que integrar es este pedazo, si se quiere, pero la integral sobre una región de área 0, ¿sí? O de medida 0, la integral doble. Antes estaba integrando una sola variable, pero la integral doble sobre una región de área 0 es 0. O sea que ahí no hay que hacer ninguna cuenta en realidad. ¿Estamos de acuerdo? Directamente hay que responder que como tiene área 0 la recta, la probabilidad de 0. ¿Sí? Es un poco como el equivalente a lo que me pasa cuando pido una probabilidad puntual en una densidad de una sola variable. Sin embargo, ojo que esto que estoy diciendo, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, si B que de R2, obviamente un boreliano, pero no importa, si B no es perteneciente, incluido en R2, o perteneciente a los borelianos de R2, tiene área 0, o medida nula, se dice también, tiene área 0, estoy diciendo que la probabilidad de que x, y pertenezca a B es 0. ¿Eso vale para qué tipo de vectores? ¿O para qué tipo de distribuciones? Para las discretas, obviamente, eso no es cierto, ¿no? Puede tranquilamente, si tengo puntos acá con probabilidad puntual positiva, entonces la discreta puede no dar 0. Uno podría decir, bueno, ¿esto vale para cuáles? ¿Para los continuos? La respuesta es no para los continuos, vale para los absolutamente continuos. O sea, si pasa esto, y x, y es absolutamente continuo, es decir, es continuo y tiene una densidad, como en este caso, entonces esto es 0. Si el vector es continuo, pero no absolutamente continuo, y acá en las distribuciones ya conjuntas, bivariadas o multivariadas, eso es menos raro, porque yo les dije que en una variable los casos de variables continuas, pero no absolutamente continuas, son raras. Sí, creo que les tiré ejemplo, la función de Cantor, o sea, ese tipo de cosas. Acá ya no es tan raro, ¿sí? Un vector continuo, pero no absolutamente continuo. Porque fíjense, ¿qué pasa si yo tengo una variable? Supongo que tengo x, que es una normal estándar, por ejemplo. ¿Sí? Y supongo que defino y... No, perdón, pongamos que z es una normal estándar y yo me defino el vector xy como el vector z menos z. ¿Sí? ¿Qué pasa? Toda la probabilidad va a estar acumulada ¿en dónde? O sea, el soporte de esto, si es que tiene un soporte, no va a ser cualquier cosa. Porque, por ejemplo, ¿me puede dar el 2 menos 2? Sí. Obviamente el 2 menos 2 va a tener probabilidad 0. Porque la probabilidad de que z valga 2 es 0. Porque la z es continua.
¿sí? Pero digamos, dentro del hecho de todas maneras, Z puede valer 2, aunque tenga probabilidad puntual 0. ¿Sí? Porque, bueno, algún valor va a salir. Que me dé 5,2 menos 5,2 puede ser. Ahora, que me dé 3,2 no va a pasar. ¿Sí? Y es como que toda la probabilidad va a estar en estos puntos. Si esto es y igual menos X o X igual menos Y, toda la probabilidad, si bien en ningún punto tengo probabilidad positiva, porque insisto, la Z es continua, en todo este conjunto está acumulada toda la probabilidad. Porque en realidad los puntos que digamos, si yo considero la probabilidad de que salga cualquiera de estos puntos, ¿sí? Si yo considero la probabilidad de que salga cualquier XY sobre esta recta, esa probabilidad es 1, porque es la probabilidad de que Z tome cualquier valor. ¿Se entiende? O sea, la probabilidad que hay acumulada sobre esta recta es 1, porque es la probabilidad de que Z tome cualquier valor. ¿Lo ven eso? Es medio raro, medio por ahí intuitivo al principio, pero la probabilidad sobre esta recta se acumula toda la probabilidad, se acumula la probabilidad 1. ¿Se ve eso? Más o menos. ¿Sí? Entonces, este vector, más o menos, ¿sí? No es fácil de ver, ¿eh? Pero digo, si yo me pregunto, escribámoslo, ¿cuál es la probabilidad de que XY, esto lo llamo conjunto B, ¿sí? B es el conjunto de todos los XY de R2, tales que Y es igual a menos X, o que X más Y es igual a 0, como lo quieran escribir, ¿sí? Sería esta recta. O sea, B es esta recta, y esta está escrita como conjunto. Si yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que XY caiga en ese conjunto B? Bueno, básicamente, ¿qué tiene que pasar para que XY caiga en ese conjunto B? Z tiene que tomar cualquier valor. Porque una vez que Z tome un valor, cualquiera de los reales, ¿qué le va a pasar a XY? Si Z toma un valor cualquiera, por ejemplo, 3,2, ¿cuánto va a valer XY? $3,2 y menos $3,2. Exacto, 3,2 y menos 3,2. Entonces, el XY va a caer en el conjunto B. Sí, porque 3,2 más menos 3,2 es 0. ¿Se entiende? Si Z toma otro valor, XY va a ser un punto que también está en el conjunto B. Es decir, que la probabilidad de que XY caiga sobre la recta es lo mismo que a ver, si quieren como eventos, el evento XY pertenece a la recta, es igual al evento Z pertenece a los reales. Y por tanto tiene la misma probabilidad. ¿Se entiende? ¿Cuál es la probabilidad de que Z pertenezca a los reales? 1. Porque es todo, bueno, porque sí, porque algún valor va a tomar. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, en este caso, toda la probabilidad está contenida acá. No la quiero complicar, pero si ustedes se ponen a ver la función de distribución como queda, la función de distribución es continua, ¿sí? No es tan fácil de pensarlo, por ahí es más fácil pensarlo con la recta vertical, pero bueno, la función de probabilidad es continua. Básicamente es 0 hasta acá, en todos estos es 0, en todos estos es 1, pero básicamente es difícil de demostrar. Pero bueno, queda continua, ¿sí? Pero en estos casos no es absolutamente continua, porque básicamente como una relación de dependencia entre la X y la Y exacta, ¿sí? Que hace que en realidad me quede que no hay una densidad, ¿sí? En estos casos a veces se habla de una distribución degenerada, ¿sí? Como que en realidad técnicamente es una distribución bivariada, pero en realidad es como una distribución de una univariada, pero metida sobre una recta, o metida sobre una curva, ¿entiendes? Es como que en realidad yo tengo sobre esta curva la densidad, pero como así, como saliendo, la densidad de una normal. ¿Sí? Como una campana, pero saliendo para allá. ¿Se entiende? Y bueno, pero en realidad no puedo usar integrales dobles acá, porque cualquier integral doble de cualquier función sobre algo que tiene área 0 me va a dar 0. O sea que claramente este no es un vector absolutamente continuo. ¿Se entiende? Más o menos. Sin embargo, se puede probar que en este caso la función de distribución es continua. No es obvio, ¿sí? Pero es una función que es absolutamente continua. Que es continua. O sea que el vector es continuo, pero no es absolutamente continuo, por eso no vale esto.
Ahora, si yo tengo una densidad, puedo asegurar que esta probabilidad es cero, si B tiene área cero. ¿Estamos de acuerdo? La clasificación de vectores aleatorios es más complicada que la clasificación de variables aleatorias. O sea, al tener más grado de libertad, digamos, pero, o sea, más lugares para los que me puedo mover, se pone más rebuscada la cosa. Es decir, se dan otros casos raros que antes no existían. Uno de ellos es este en el que la distribución está como en una dimensión menos, como que es bivariado, pero en el fondo es una distribución de una variable metida en algo, en una curva, metida en una curva en el plano. ¿Se entiende? Y eso, bueno, también da lugar a dificultades teóricas y ciertas cosas, pero bueno, no es algo de lo que nos tengamos que preocupar mucho, pero no está de más saber que esto puede pasar, ¿sí? Porque el vector es continuo, pero no es absolutamente continuo y en este caso sí. Tengo probabilidades positivas sobre conjuntos de área cero. ¿Ok? Soy interesado a comentarlo. Los otros del D, sí, esos dan probabilidades que, bueno, pues son positivas, pero siempre lo importante es chequear en qué parte se interseca, ¿sí?, con el soporte. Por ejemplo, cuando dice x más y cuadrado menor a 1, el gráfico de eso es una parábola así. Pero bueno, obviamente la parte que me importa es en la que se interseca, y es menor a 1 es para allá, es todo esto, pero en realidad lo que me interesa es integrar en la parte que se interseca con el soporte. Sí, eso sería las cosas, lo que hay que tener en cuenta en ese ejercicio. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta de algo? Sí, perdón, yo me quedé, viste que al principio te habían preguntado por el 12, recién pasaron las respuestas en la IA, pero, o sea, no entiendo por qué, por ejemplo, en una, por ejemplo, cuando la S está entre 0 y 1 y la T es mayor o igual a 1, ¿por qué te da una función de densidad? Pero si para mí está fuera del soporte, debería ser 0. No, no te da una densidad, te da es la distribución, es lo que acumulaste hasta ahí. Entonces, cuando vos decís cuando una está y la otra no está. Claro. Porque vos fíjate, si vos tenés S mayor a 1, por ejemplo, tenés la acumulada en, vos querés digamos, la distribución en 2, 1 medio, ¿sí? La S es mayor a 1, pero la T no, estás acá. Estás en 2, 1 medio, y este es el soporte. Entonces, ¿qué representa esta función de distribución conjunta? Es la probabilidad, por definición es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 y que a su vez y sea menor o igual a 1 medio. ¿Sí? Gráficamente, eso es la probabilidad acumulada en este pedazo de plano. ¿Sí? ¿Cuánto agarra eso del soporte? Todo esto. Todo esto y nada más que esto. Es decir, no es 1 porque no estoy agarrando todo el soporte, pero tampoco es 0 porque sí estoy incluyendo una parte del soporte. ¿Se entiende? O sea que esa va a ser la integral de S entre 0 y 1, claro, y de T entre 0 y T. Sí, a ver, no sería la integral de esta función Sí. entre 0 y 1 para la x y entre 0 y 1 medio para la y. Bueno, 0 y T. Pero la s es 2, pero voy hasta el 1 porque después sí se me acaba el soporte. Ok, pero digo, yo para integrar tendría que hacer para x entre 0 y 1 y para t entre 0 y t. Para y entre 0 y 1. Para y, perdón, entre 0 y t. Exactamente, entre 0 y t en este caso. Claro, el otro, la s entre 0 y 1 porque ya la s se te pasó. O sea, la x entre 0 y 1 ya no entre 0 y s porque la s se te pasó de largo, pero para la y sí entre 0 y t. Porque el t está dentro de ahí. Exactamente. Y te va a dar eso que dice ahí. ¿Está claro? ¿Entiendes eso? Los que te dan 0 son los que están acá o acá, porque ahí sí no te cruzas con nada del coso, nada del soporte. ¿Se entienden? Buenísimo. A ver, ¿alguna pregunta o otra cosa? A ver.
¿Alguna consulta? ¿Algo más? Ok. Sí. ¿Querés alguna idea o alguna pregunta particular? Igual lo charlamos, está bueno. Es el 10, ¿no? Sí, 10. Les comento algo. El 7 y el 8, si los miran, por ahí les pueden parecer un poco raros. Son medio en realidad una previa a la función al concepto de función de verosimilitud y de estimadores de máxima verosimilitud. Si quieren, se los pueden saltear, ¿sí? Después vamos a repasar igual estimadores de máxima verosimilitud, pero medio que están ahí como para practicar cuentas que después se usan cuando uno hace máxima verosimilitud. Si les interesa, los ven, el 7 y el 8. Si no, los saltean y después, cuando llegue el momento de máxima verosimilitud, lo veremos. ¿Sí? Es como una motivación de eso. Los últimos dos, que están marcados como difíciles, igual está bueno por charlarlos, tienen que ver con la distribución normal bivariada, que después se puede extender a la normal multivariada, que es muy útil, por ejemplo, cuando uno ve el modelo lineal general. Sí, no sé si alguien en estadística 2 se la mencionaron, la normal multivariada. Probablemente no, porque en realidad ahí no hace falta. Sí hace falta cuando uno ya considera errores que no son independientes. Y el 10 habla de, o sea, básicamente es un ejemplo de una distribución bivariada absolutamente continua, con nombre, digamos, la normal bivariada, y un ejemplo de una distribución bivariada, bueno, multivariada en realidad, con nombre pero discreto, que es la multinomial. Entonces, les comento un poco de cada una. Las cuentas son las cuentas y, bueno, son medio pesadas y si quieren pueden intentar hacerlas, si no, tampoco se vuelvan locos. Pero la distribución normal bivariada, ¿sí? Es un ejemplo, y ahora les hablo también de la multinomial. La normal bivariada es básicamente un vector aleatorio donde tanto la X como la Y tienen distribución normal, pero no necesariamente son independientes. ¿Sí? ¿Sí? Ahí lo que les dice es se dice que X, el vector X igual X1, X2, tiene distribución normal bivariada con parámetros mu, igual mu es un vector que tiene dos parámetros, mu1, mu2, y sigma mayúscula igual sigma 1 al cuadrado, sigma 1, 2, sigma 1, 2, sigma 2 al cuadrado, ¿sí? Este y este son el mismo, ahora les cuento qué son. Esto no lo escribí, pero, sí, bueno, sí, lo hice abajo. Esto se abrevia diciendo que X, el vector X tiene una distribución normal bivariada, de es el 2, si fuera n variada o k variada, acá sería, digamos, si fueran k variables, acá iría una k, ¿sí? Y si alguien, por ejemplo, está haciendo econometría, seguramente les hablaron de la distribución normal multivariada, ¿sí? O si alguien la hizo. Entonces, la normal bivariada, y se aclara que es con parámetros mu y sigma, con lo cual no diría, bueno, son dos parámetros. No, no son dos parámetros, son 5, ¿sí? Porque acá hay 2 y acá hay 3. Estos dos son iguales, ¿sí? Pero bueno, se abrevia de esta manera. Este vector mu es la esperanza es la esperanza del vector. Nosotros vimos esperanza de una función de variables, pero la esperanza del vector se puede definir como el vector de las esperanzas, ¿sí? Y esta sigma se llama matriz de covarianzas o matriz de varianzas y covarianzas del vector, ¿sí? Y es una matriz que tiene una definición, la definición es la esperanza de X menos la esperanza, o sea, de X menos mu, por X menos mu transpuesta. ¿Sí? Si uno hace esa cuenta y toma la esperanza, queda una matriz que lo que tiene es... Esperen que le pongo tinta. ¿Alguien oyó hablar de matriz de varianzas y covarianzas? Bueno, si vieron modelo lineal en estadística 2, por lo menos se las deben haber mencionado así medio por encima, tal vez sin definirla con mucha precisión. Hicieron econometría, seguro la vieron. Sí, en estadística 2, perfecto. Después la voy a mencionar cuando veamos modelo lineal, yo la voy a mencionar. Por ahí no voy a definir tanto, pero en econometría sí se da la definición correcta, se ven las propiedades.
Y básicamente si uno hace la cuenta de esto, a lo que llega es que acá me queda la varianza de x1, acá me queda la varianza de x2, o sea, en la diagonal aparecen las varianzas, y fuera de la diagonal aparecen las covarianzas. Acá hay solo dos, o sea que sería la covarianza de x1 y x2, y acá lo mismo, ¿sí? Es una matriz simétrica. Si son más variables, bueno, me aparecen todas las varianzas en la diagonal, y fuera de la diagonal me aparece la varianza de x1 con la de x2, de x1 con x3, o sea, aparecen todas las posibles covarianzas entre dos variables distintas. Técnicamente, en realidad, los de la diagonal son las covarianzas de cada variable consigo misma, que es igual que lo mismo que las varianzas. ¿Ok? O sea que en realidad hay 5 parámetros que son las dos esperanzas, las dos varianzas y la covarianza entre las dos. Obviamente, con más variables ahí va creciendo más rápido la cantidad de parámetros. ¿Sí? Porque hay muchas covarianzas. Cuando uno tiene 5 variables, hay hay esta cantidad de covarianzas posibles. ¿Sí? Entonces, acá está definida por la densidad, ¿sí? La densidad conjunta de una digamos, es normal bivariada si la densidad conjunta del vector, o sea, si la densidad del vector o la densidad conjunta de x1 y x2 es 1 sobre 2pi, sobre sobre 2pi queda afuera porque en realidad en el caso general, esto va dentro de la raíz y esto vale acá sobre 2. Como acá es 2, queda 1. ¿Sí? Así que es 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada del determinante de la matriz de covarianzas por e a la, no me va a entrar ahí, así que lo pongo acá, por e a la menos un medio por x menos mu, ¿sí? X vectorcito, es decir, pero puesto como columna, es decir, x1, x2, ¿sí? Este x vectorcito es x1, x2. ¿Sí? X vectorcito traspuesto, esto traspuesto, es decir, esto como fila, o sea, al revés que acá, esto como fila, por la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas, por esto como columna. ¿Sí? Cuando uno hace esto en realidad es una forma cuadrática, ¿sí? Esto es una matriz cuadrada simétrica, porque sigma es simétrica, así que la inversa también es simétrica. Digo, cosas de matemáticas son esto, ¿sí? Es una matriz cuadrada simétrica, y esta expresión, como esto es un vector columna, y acá está el mismo pero puesto como fila, esto en realidad es una forma cuadrática. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Más. ¿Les suena lo que estoy diciendo? ¿Sí? Perfecto. Sí, sigma la menos 1 siempre debe sale. Si quieren, si quieren después les busco. Yo tenía un apunte. Por favor. Yo tenía un apunte de cuando daba econometría que explicaba un poco todas estas cosas. Me fijo si lo tengo y se los paso. Porque por ahí les sirve para entender un poquito mejor de qué se trata. A ver, econometría. ¿Dónde? Creo que ni sé dónde está la carpeta de econometría. Ya que empiezan a tirar todas estas cosas y a analizar la ortogonal por tener una base, hay tiempo, pero si quieren ir repasando cosas de matemática, la parte de álgebra lineal y todo eso, repásenlas porque cuando veamos cadenas de Markov, voy a hacer un mini repasito, pero no de todo lo que sea base, dependencia lineal, dependencia, independencia lineal, dimensión, todos esos conceptos los vamos a usar cuando veamos cadenas de Markov. Así que, si quieren, pueden ir revisando. Esperen que me fijo, yo sé que esto lo tengo acá. Concursos. Vectores. Ok, acá lo encontré. Sí, ahora, ¿se pueden compartir cosas por acá? No. O sea, tipo enviar archivo o no. Ah, pero sí, creo que sí, ¿eh? Ah, pero si no, pero lo tengo en Dropbox, te puedo pasar un vínculo, si no. Espera. Un vínculo de Dropbox. Así no tengo que ponerme a aprender a hacer, bueno, podría igual aprender a hacer otra cosa, pero... A ver, si lo copio.
Sí, ahí está. Ahí si quieren, prueben a ver si lo pueden descargar de ahí del vínculo ese. Si no... Sí, no sé cómo se compara el archivo. Bueno, listo. Fíjense si lo pueden bajar de ahí. ¿Sí? Ahí está un poco más explicado el concepto de qué es un vector aleatorio, qué es la esperanza de un vector, qué es la covarianza, la matriz de covarianzas, por qué salen así, qué propiedades tienen, eso les puede ser útil también para entender un poco más esto. Acá estamos viendo solamente el caso bivariado, pero se puede entender el caso más general multivariado. ¿Sí? Entonces, digamos, si tiene esa densidad, definida igual de la misma manera para todo R2, esto gráficamente ¿qué es? Porque piensen que hacer una... Yo en todos los grafiquitos que hice hoy no estoy graficando la densidad, estoy graficando el soporte. En realidad para graficar la densidad tendría que graficar en 3 dimensiones, o sea, sobre el soporte, ver qué función, digamos, qué superficie me queda para ver la densidad. La densidad de esto, si lo grafican básicamente, es como en una dirección, en alguna cierta dirección, es una... O sea, es como una campana para un lado y para el otro. ¿Sí? Tiene una forma por el estilo. Tengo un ex alumno de hace muchos años y amigo además, que cursó, que fue alumno mío de análisis 2 en exactas, que hasta el día de hoy me jode con mis gráficos en 3 dimensiones. Pero bueno, no sé si se entiende más o menos. ¿Sí? Pasa como una campana, pero en 2 dimensiones. ¿Sí? Sigma, la varianza de sigma cuadrado 1 va a tener que ver justamente con la dispersión de esto en una de las direcciones, y la varianza, la otra, va a tener que ver con la dispersión en la otra. Así que las curvas de nivel de esto no son necesariamente circunferencias, sino que puede ser elipses. Es decir, puede tener más varianza la x1 que la x2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces puede estar como más larga así y más chata así. Pero es como una montaña, ¿se entiende? Más o menos. Si no, bueno, traten de graficarlo en algún graficador en 3D. ¿Ok? Obviamente esto es una versión abreviada. En realidad, si yo lo quiero escribir bien, acá tengo que poner esto traspuesto y escribir todo y escribir toda la forma cuadrática, y con eso recién voy a poder hacer las cuentas. ¿Sí? Cuando lo escriben, más precisamente en términos de x1 y x2, es cuando pueden probar las diferentes cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son las características interesantes de esto? Se lo digo para que prueben hacer las cuentas, pero no son cuentas fáciles, por eso tampoco me quiero volver loco con esto ahora. Tal vez hasta ni estoy seguro que vayan a salir tan fácil, y por eso me estoy haciendo el distraído. Pero básicamente, ¿qué propiedades tiene esta distribución normal bivariada y después la multivariada en general? Bueno, por ejemplo, propiedades es que una es que x1 tiene distribución normal con esperanza mu1 y varianza sigma cuadrado 1. x2 también tiene distribución normal con esperanza mu2 y con varianza sigma cuadrado 2. Esa es una. Otra interesante es que este elemento de acá es ni más ni menos que la covarianza. ¿Sí? La covarianza entre x1 y x2 es sigma 1, 2. ¿Sí? Y hasta ahí se entiende, digo, son todas cosas que hay que probar haciendo las cuentas, haciendo la cuenta de la covarianza, haciendo la cuenta buscando las densidades marginales, o sea, se puede probar todo eso. Entonces es como que, digamos que es como que el nombre tiene sentido. ¿Sí? Como que tiene sentido llamar la distribución normal bivariada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pudieron bajar el archivo? No sé cómo van a hacer. Bueno, después igual trato de subirlo, porque... bueno, los que vean el coso, esto lo ven, así que a lo mejor pueden tipearlo. Si no, igual después háganme acordar que lo suba, para los que vean después la clase. Si no, igual háganme acordar y lo subo al campo. Lo pasan al grupo, buenísimo. Listo, más fácil. Bien. ¿Se entiende esto más o menos? O sea, podemos tomar esto, podríamos hacer el camino contrario. ¿Sí? Podríamos hacer el camino contrario de decir, ¿cuál es la función de densidad conjunta de un vector aleatorio donde las dos variables son normales, cada una con su medio y su varianza, y además la covarianza es tanto? Bueno, se llegaría a esto. ¿Sí? Se llegaría a esta fórmula. Pero bueno, yo lo hice al revés. Básicamente podemos decir, si tiene esta densidad conjunta, se dice que es una normal bivariada con tal mu1, mu2 y con esta matriz de covarianza, o con esta sigma, ¿sí? Y lo que se termina probando es que eso implica que x1 va a ser una normal,
que x2 también va a ser una normal, que este mu1, mu2 es el vector de esperanzas y que estos valores me forman la matriz de covarianzas del vector. Es decir, vean la varianza, esta es la varianza de x1, esta es la varianza de x2 y esta es la covarianza. Sí, todas esas son cosas que se pueden probar haciendo las integrales para encontrar las densidades marginales y también calculando la covarianza, por definición, sale que es sigma 1, 2. ¿Se entiende? No son cuentas fáciles, son medio molestas, no es que sean tampoco difíciles, porque son medio feas, pero sale. Por eso están marcadas con asterisco. ¿Sí? Ahí estamos. Me gustaría charlar un poquito del C porque es importante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿No? Ok, bueno. El punto C dice algo interesante. Dice, probar que si la covarianza de x1 y x2 es igual a 0, entonces x1 y x2 son independientes. ¿Por qué digo que es interesante esto? Qué sé yo, a mí me parece interesante, ¿no? A mí me parece interesante. Pero ¿por qué puede llamar la atención esto? ¿Alguien le genera algún ruido? ¿En cuál estás? Me perdí. ¿En qué En el ejercicio? C, en el ítem C. El ítem C del... Ah, de ese punto. El mismo, del de la multivariada, el 9 creo que es. De la normal bivariada. Porque eso, claro, porque en realidad esa es la propiedad que yo les digo que no usen, porque no es una propiedad, ¿no? Exacto. O sea, es la de, si la covarianza es 0, entonces son independientes, no. O sea, no usen eso. Está mal, ¿sí? Puede ser 0 la covarianza y los vectores ser, las variables no ser independientes. De hecho, hay ejemplos en la guía, por lo menos uno, el más simple es el más claro es el... ¿dónde está? No, es el 5, creo. Sí, es el 5, que es el que tiene, es un vector discreto con rango en 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. En ese es fácil ver que la covarianza da 0, pero no son independientes. ¿Sí? O sea, que la covarianza de 0 no implica que las variables sean independientes. ¿Sí? Eso es algo que tiene que estar claro. ¿Sí? Si son independientes, seguro es 0 la covarianza, pero si no son independientes, la covarianza igual podría ser 0. Bueno, este es un caso donde yo puedo, con la covarianza igual a 0, asegurar independencia. Cuando tengo una distribución normal bivariada, es decir, cuando tengo esta densidad, que ojo, no es lo mismo decir que la normal es bivariada que decir que la normal... Pero yo hace un rato les dije que si son normales y tal cosa, no alcanza, ¿eh? No, pueden ser, que decir que son normales y que esta es una... y que entonces, o sea, que las dos sean normales no implica que sea una normal bivariada, porque de vuelta podría darse el caso que vimos hoy hace un rato, ¿sí? Que dije xy igual z menos z, ¿se acuerdan? La z era normal 0,1, entonces la x es normal y la y también es normal, porque menos z también es una normal 0,1. Entonces acá la x es normal 0,1, la y es normal 0,1, sin embargo, la distribución no es normal bivariada porque este vector no era absolutamente continuo, no tenía densidad. ¿Sí? Esta es la definición, yo hace un rato les dije otra cosa y era una pavada. ¿Sí? Esta es la definición correcta de la normal bivariada, no decir que las dos son normales. ¿Sí? Porque no alcanza con que las dos sean normales. Podrían ser las dos normales, pero ser así. O sea, es una distribución que se degenera en alguna curva o en alguna recta. ¿Sí? Y en ese caso no va a ser normal bivariada porque no va a tener densidad conjunta. No va a ser absolutamente continuo el vector. ¿Ok? O sea que me desdigo de lo que dije antes. La definición correcta de normal bivariada, o multivariada en general, que es igual, pero la de la normal multivariada, creo que la tienen en el apunte ese que les pasé, pero básicamente lo único que cambia es que este 2pi va a la k dividido 2, donde k es la dimensión del vector. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. En este caso es 1. Entonces, pero sí es cierto que si la densidad es esta, es decir, si es una normal bivariada o multivariada, todas las variables son normales y estas cosas me dan las covarianzas, las varianzas y las medias. ¿Ok?
Al revés no es cierto porque se podría dar un caso como este. Estamos, no sé si en la punta hasta no dice lo contrario, pero bueno, es así como les digo ahora, ¿sí? Por las dudas. Ahora, si yo, entonces, no me alcanza con saber que las dos son normales, pero si la distribución es normal, bivariada, y la covarianza es cero, entonces son independientes. ¿Sí? Es un caso en donde sí vale esto, pero es algo que no vale en general, digo, por eso la menciono con mucho cuidado, ¿sí? O sea, la menciono con mucho cuidado la propiedad porque es, en este caso particular de la normal bivariada, sí, si las dos variables tienen covarianza cero, son independientes. ¿Cómo se prueba? Bueno, básicamente, si la covarianza es cero, este es cero, o sea que la matriz de covarianzas me queda una matriz diagonal, y cuando hagan esta cuenta, la inversa es simplemente, la inversa de una matriz diagonal es simplemente poner en la diagonal las inversas, o sea que va a ser 1 sobre esto, y cuando escriban esta expresión, esto sí lo pueden hacer, no es una cuenta muy complicada, cuando escriban esta expresión, para este caso, les van a quedar separadas las x1 con las x2, en dos términos distintos, van a poder separar la exponencial, y entonces van a poder escribir a la densidad de x1 y x2 como el producto de la densidad de x1 por la densidad de x2. Es decir, de una normal mu1 sigma cuadrado 1 con por otra normal mu2 sigma cuadrado 2. ¿Sí? Si logran probar que esto es la densidad de x1 por la densidad de x2, y esto vale para todos x1 y x2, entonces son independientes. ¿Se entiende? O sea, poniendo 0 acá se puede llegar a probar esto, y esto implica que son independientes. Pero esto vale en este caso particular de la distribución normal bivariada, o en general en la normal multivariada si todas las covarianzas son cero. Pero no vale para una distribución cualquiera. En general puede haber, en realidad, hasta, si mal no recuerdo, creo que es la única familia de distribuciones con esa propiedad. ¿Sí? Si no, en general, acuérdense que covarianza cero no me garantiza independencia. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Sí, bueno, bien. Acuérdense, esto vale solo en este caso. Me da miedo ahora haberlo dicho. Me preocupo. ¿Ok? Bueno, si quieren hablamos un poquito del otro, que es de la multinomial, así les cuento de qué se trata. Después, de vuelta, las cuentas son las cuentas. Si les salen, si no, no se preocupen, pero algunas son más fáciles que otras. Pero sí está bueno que sepan que existen estas cosas y para qué sirven. ¿Sí? ¿A qué le suena la multinomial? Eso es el ejercicio 10, del que voy a hablar ahora, que es la distribución multinomial. ¿A qué le suena? Sí, o parecido a qué. A muchas binomiales, claro, sí, tiene que haber una binomial, ¿sí? ¿Dónde aparece el muchas acá? En que el experimento lo dejamos de pensar como dicotómico, ¿sí? Como lo dejamos de pensar como éxito o fracaso y lo empezamos a pensar como que tiene, bueno, varias posibles resultados, ¿ok? En realidad la binomial, entre comillas, la binomial vendría a ser lo mismo que la multinomial, pero yo acá ahora les voy a definir la multinomial Sarasa, pero la multinomial bivariada. Ahora eso debería sonar raro, porque la binomial es una distribución de variables aleatorias, y la multinomial bivariada es en realidad es de un vector aleatorio. Lo que pasa es que ¿qué es la multinomial? Lo menciono. Acá dice, da un experimento aleatorio cuyo resultado puede representarse como la ocurrencia de uno y solo uno de los sucesos A sub 1 a sub k. Es decir, todos estos son excluyentes entre sí y lo que se dice colectivamente exhaustivos, es decir, el resultado del espacio muestral cae sí o sí en uno de estos y solamente en uno de estos. Esto es lo que se llamaría una partición del espacio muestral. Entonces, y si cada uno ocurre con probabilidad P sub i, es decir, P sub i es la probabilidad del suceso A sub i. Obviamente, si esto forma una partición, la suma de todos los P sub i tiene que dar 1.
desde i igual 1 hasta acá, esta suma tiene que dar 1 porque sí o sí pasa uno de esos, y son excluyentes. Entonces se considera el vector x igual x1 hasta xk, que cuenta la cantidad de veces que ocurre cada uno de los posibles resultados cuando se observan n repeticiones independientes. ¿Sí? Es decir, realizo el experimento n veces, cada vez que realizo el experimento ocurre uno y solo uno de estos, y básicamente x1 me dice de las n cuántas veces ocurre a sub 1, x2 me dice de las n cuántas veces ocurre a sub 2, y así. ¿Se entiende? Se dice que la distribución que tiene este vector se le llama distribución multinomial k variada de parámetros n y p vectorcito, que es en realidad el vector de las p sub i. ¿Sí? P vectorcito en realidad es p sub 1, p sub k. ¿Ok? Eso es la definición de qué es una multinomial k variada. Es la distribución de esta cosa. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Bueno, cosas que se pueden hacer con esto es, uno de los más básicos, ver cuál es el rango de esto. Que es interesante mencionarlo porque le genera sus complicaciones. ¿Cuál es el rango de esto? Por ejemplo, si n fuera, hagamos un ejemplo. Si n es 3 y k es 3, ¿sí? Es decir, x, o lo que sea, sí, k es 3 y n, bueno, es 4, pongámosle. ¿Qué valores puede tomar x1, x2 y x3? Un ejemplo, no lo vamos a considerar todos, pero si n es 4 y k es 3, ¿cuál podría ser un posible punto del rango? Sí, o sea, acá es trivariada la distribución, o sea que los puntos de rango son puntos de R3. Cada x me dice cuántas veces ocurrió A1, cuántas veces ocurrió A2 y cuántas veces ocurrió A3. ¿Cuál sería un posible punto del rango? Un posible punto con probabilidad positiva. O sea, ¿qué podría pasar? Que A1 ocurra cuántas veces, A2 cuántas y A3 cuántas si hago el experimento 4 veces. Un ejemplo. Pues ya lo perdí. Hago un experimento 4 veces, ¿cuántas veces salió cuántas veces ocurrió A sub 1, cuántas veces ocurrió A sub 2, cuántas veces ocurrió A sub 3? Siempre sale uno y solo uno de los tres eventos. Y te deberían sumar 4 entre las x1, x2 y x3. Exacto, o sea, todos van a ser números entre 0 y 4 y van a tener que sumar 4. Por ejemplo, podría ser 3, 1, 0. ¿Sí? O 3, 0, 1. O 2, 0, 2. O 2, 1, 1. ¿Sí? Cualquiera que sume 4 va a ser. O sea que los puntos del rango van a ser todos los x1, xk mayores o iguales a 0, naturales, ¿sí? O sea, pertenecientes a los naturales con el 0, y que sumen k, que sumen n, perdón. ¿Sí? Esa sería la condición. ¿Se entiende? Esos van a ser los puntos de rango. O sea que es más complicado ver el rango porque no son todos los posibles puntos donde, no, es como que hay como una restricción adicional. ¿Sí? De hecho, ahí es donde vuelvo un poquito acá, que la binomial, en realidad, la que nosotros llamamos binomial, se puede comparar con la multinomial 2, no con la multinomial 1, porque piensen que la multinomial 1, ¿qué sería? ¿Cómo sería la multinomial 1? ¿Qué tipo de variables sería? Piénsenlo un poquito. ¿Cuántos eventos tendría? 1. 1. Y ese evento solito me formaría una partición del espacio muestral, es decir, ocurre uno de esos eventos, o sea, ese, y siempre ocurre por lo menos uno de esos, o sea, que siempre ocurre ese. Claro, esa es perfecto, como dice Juan Cruz, es una distribución degenerada. La multinomial 1, en realidad, es una distribución degenerada, porque yo realizo el experimento n veces. Cada vez la probabilidad de que ocurra el evento A sub 1, ¿cuánto va a ser? Si es el único. A sub 1 va a ser el espacio muestral, no queda otra. Si A sub 1, claro, o sea que esa probabilidad de A sub 1 es el P sub 1, es 1. ¿Sí? O sea, el P acá es 1. Entonces, en realidad, ¿qué va a pasar? Si repito el experimento n veces,
la variable x1, que es esa multinomial 1, va a valer n, con probabilidad 1. No va a ser una binomial. ¿Sí? Va a ser una variable degenerada, que va a valer, si hago el cuento n veces, va a valer n sí o sí, porque las n veces va a salir a sub 1. Entonces, que en realidad la multinomial 1 no es interesante. Es una variable degenerada, es una distribución constante, digamos. Bien, la que es interesante es la multinomial 2. Pero uno dice, bueno, pero eso ¿cómo es que es la binomial? Si ahí va a tener x1 y x2. Bueno, en realidad, es como que la binomial, digamos, si tengo, no sé, un tercio de probabilidad acá y un medio de probabilidad medio no, y 2/3 de probabilidad acá, x1 va a ser una binomial n un tercio y x2 va a ser una binomial n 2/3. O sea, una de estas es una binomial, la puedo pensar como que una de estas es la que cuenta los éxitos, como que a sub 1 son los éxitos y a sub 2 son los fracasos. ¿Sí? Entonces, esta es la binomial y esta es n menos la otra. ¿Sí? Es la que me cuenta el resto, la que me cuenta los fracasos. ¿Sí? Uno normalmente cuando hace esto, cuando tiene 2, como que no tiene mucho interés en tipo separar el caso en donde tengo los éxitos y los fracasos, porque bueno, lo de los fracasos lo saca automáticamente el de los éxitos, entonces lo resumo todo en una sola variable. Pero técnicamente la binomial tiene una equivalencia con la multinomial 2, solamente que bueno, es una de las dos variables y la otra me cuenta los fracasos. Ahora, cuando tengo muchas, ahí sí medio que no me queda otra que agregar varios. Y por una cuestión de simetría los pongo a todos, entonces me aparece esta restricción de que tienen que sumar n. La otra opción sería al último eliminarlo y tomar hasta acá menos 1. Y ahí sí, esto puede valer cualquier cosa. Y el xk automáticamente vale lo que falta para que sumen n. ¿Se entiende? Pero eso es un poco la idea de la multinomial. Se suele usar igual por un tema como de simetría, de no dejarlo medio rengo sin la xk, como que la multinomial incluye hasta el xk, pero bueno, eso me agrega esta restricción en el rango. ¿Se entiende? Cosas que se pueden probar de la multinomial que están ahí en el enunciado, en los ítems del ejercicio. Una, cómo es la función de probabilidad puntual, ¿sí? Que les cuento de dónde sale, pero después piénsenlo bien. La función de probabilidad puntual de una multinomial k variada np, o sea, np1, p2, pk, es, o sea, esto sería una abreviatura para x1, bueno, le pongo x1, xk. La función de probabilidad puntual es un numerito, yo ahora lo pongo, por P1 a la X1, por P2 a la X2, por PK a la XK, siempre con el vector X, siempre que el X1 y XK esté dentro de este rango, es decir, siempre que estas variables sumen n. Es decir, si n es 3 y pregunto la probabilidad de un vector donde las variables no suman 3, la probabilidad es 0. Eso está fuera de discusión. Ahora, si las variables suman 3 y n es 3, ahí sí tendría que hacer esta cuenta. Esta cuenta es algo por esto. Entonces, ahora vemos el algo, pero pensémosla por partes. ¿Qué es esto? Bueno, estoy diciendo, esto sería la probabilidad de que me ocurra x1, digamos, de que a sub 1 ocurra x1 veces, de que a sub 2 ocurra x 2 veces, y que a sub 3 ocurra xk veces. ¿Sí? O más o menos. ¿Se entiende? Es decir, si yo quiero que A1 ocurra 3 veces, que A2 ocurra 2 veces y que A3 ocurra una vez, básicamente, bueno, este tiene probabilidad P sub 1, así va a ser P sub 1 por P sub 1 por P sub 1, o sea, el cubo. Este va a ser P sub 2 por P sub 2, P sub 2 al cuadrado, y este va a ser P sub 1, o sea, P sub 3 a la 1. ¿Ok? Es medio parecido a lo de la binomial y contábamos éxitos y fracasos, si hacemos P a la cantidad de éxitos por 1 menos P a la cantidad de fracasos. ¿Te suena? Más o menos. Ahora, ¿cuál es el problema de esta fórmula si la dejo así? ¿Está realmente contando la probabilidad de que A1 ocurra 3 veces, A2 2 veces y A3 una vez? Supongamos, obvio, que n es 6, ¿no? Si no, no tendría sentido.
Faltarían las combinaciones, exacto. Yo estoy contando, es lo que hizo Juan Cruz, estoy contando la probabilidad de que a 1 ocurra 3 veces, a 2 2 veces y a 3 una vez, pero en un orden específico. O sea, esto sería, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra primero a 1, después a 2, después a 1, después a 1 de vuelta, después a 3 y después a 2. Ok, a 1 está 3 veces, a 2 está 2 veces, a 3 está una vez. La probabilidad de que pase esto es esto de acá. Y también es la probabilidad de que pase esto en otro orden. O sea, 3 2 1, pero en otro orden. Y también la probabilidad de que lo mismo en otro orden. Entonces, en realidad, la probabilidad de que pase esto es esto por la cantidad de posibles maneras de acomodar esas cosas. ¿Sí? ¿Cómo son las cantidades de maneras posibles de acomodar esas cosas? Son lo que ya, acá vuelvo a estadística 1, ¿sí? Son las permutaciones con elementos repetidos. ¿Sí? Esto es una permutación de 3 elementos, ¿sí? Es decir, o no sé cómo, no, ya no sé ni cómo se ponía, pero es una permutación de 3 elementos, a 1, a 2 y a 3, pero con un elemento que está repetido 3 veces, un elemento que está repetido 2 veces y un elemento que está una sola vez. ¿Sí? La fórmula para eso era el factorial de la cantidad total de elementos contando las repeticiones, es decir, si 3 más 2 más 1, que sería el factorial de 6 en este caso, sobre el factorial de 3 por el factorial de 2 por el factorial de 1. Esa es la manera de calcular todas esas permutaciones con elementos repetidos. Y de ahí sale la fórmula esa, que es la que está, bueno, que es la que está ahí, que en realidad termina siendo arriba n factorial, y abajo x1 factorial por x2 factorial por xk factorial. Sí, esa es la fórmula que queda. ¿Se entiende? O sea que hay que contar los órdenes y ahí sale la fórmula de la función de probabilidad puntual, que era el eje, que es el ítem A. Y el rango, obviamente, es las xy tienen que sumar n. ¿Ok? Bueno, y a partir de acá se pueden probar otras cosas, ¿sí? Algunas fórmulas, pero lo interesante, más allá de las cuentas, que pueden probar de hacerlas para practicar, pero que hay que buscar probabilidades marginales, probabilidades condicionales y cosas por el estilo, es chequear cosas que por ahí son más o menos obvias. Cada una de estas xy, cada una de esas x de la binomial, ¿qué distribución va a tener? Perdón, de la multinomial. Cada una de estas, ¿qué distribución va a tener? Si en el fondo cuenta la cantidad de veces que ocurrió algo que puede ocurrir o que puede no ocurrir, porque a ver, si ocurre ese, éxito. Si ocurre cualquier otro, fracaso. Entonces, si cuento la cantidad de veces que ocurre A sub i entre las n repeticiones, ¿qué distribución va a tener? Esto que voy a decir se puede probar a partir de acá buscando una marginal, porque estoy viendo cuál es la marginal de xy. Pero, intuitivamente, ¿qué distribución debería tener? Si cuenta la cantidad de veces que ocurre A sub i entre n repeticiones independientes. Binomial. Binomial, claro. O sea, esto tiene que ser una binomial, lo hago n veces, así que y la probabilidad de xy es la P sub i. O sea que cada una de las xy es una distribución, es una variable binomial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso se puede probar. Si yo acá hago o sea, es molesta la cuenta, no es fácil, pero si yo hago la distribución marginal, etcétera, haciendo la suma en todas las otras variables, se llega. ¿Sí? Pero la intuición funciona. ¿Sí? Y después, por ejemplo, el ítem C me pregunta cosas como, es medio feo de escribir, pero por ejemplo, ¿qué pasa si saco una variable? A ver, no quiero complicarla. Por ejemplo, ¿cuál es la distribución de xy dado que xj es igual a xj chiquita? Que, por ejemplo, ¿cuál es la distribución de xy? Hagamos un ejemplo para que quede más claro, porque hasta yo me estoy mareando. Supongamos que tengo que x1, x2, x3, x4, ¿sí? Es una multinomial 4 variada, digamos, o tetravariada, no sé cómo se dice, con n igual a 10, y bueno, y ciertas probabilidades para cada variable. ¿Sí? Supongamos que yo quiero saber cuál es la distribución de x1 si sé que x3 es igual a 5. ¿Sí? La distribución de x1 si sé que x3 es igual a 5. Entonces, si sé que x3 es igual a 5,
¿Eso que me está diciendo? Que entre las que quedan, la X1, la X2 y la X4, ¿cuántos éxitos puedo juntar? 5. 5, porque tengo 10 en total. Si X3 ya junta 5 de los 10 éxitos, entre las otras 3 juntan 5. O sea que en realidad lo que podría ver es que la distribución, que eso es lo que dice, lo que pide primero, que es que la distribución de, yo acá le llamé X sub menos 3 sería. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El vector este, pero sin el X3. Sería el vector X1, X2, X4. ¿Sí? ¿Cuál es la distribución de esto sabiendo que X3 es igual a 5? Y bueno, es una multinomial, pero si como tiene un elemento menos, ¿sí? Como no tiene este, ahora es una multinomial trivariada, ¿sí? Con las probabilidades que corresponden, pero bueno, sin el de X3, o sea, con P1, P2, P4. Y la cantidad, y el n va a ser en realidad el n que pueden juntar entre estas tres, entre X1, X2 y X4, que es 5. ¿Se entiende? Así que, básicamente, me queda el n menos el valor de acá. ¿Sí? Eso es el n menos xj que figura en el apunte. ¿Sí? Pero me digo que no es más fácil verlo con números. Y la distribución en particular de una de estas variables, entonces va a ser binomial con este n y con el p correspondiente. Condicional, o sea, esta va a ser una binomial con n igual a 5 y con el p va a ser el p sub 1, va a ser el p de x1. ¿Entiendes? Esas son como es lo que tratan de decir las fórmulas que están en el ítem C. ¿Se entiende? Pero bueno, ¿qué es la multinomial? Es una generalización de la binomial al caso en que no cuento solo éxito o fracaso, sino que cuento muchas posibilidades. De todas maneras, tengo esta restricción en el rango porque es como que siempre por defecto tiene que haber un fracaso. Es decir, o pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, o pasa el otro. ¿Sí? Pero para no ponerle fracaso a uno, porque suena medio feo, además tengo un montón y porque justo uno va a ser el fracaso. ¿Sí? Es como bastante triste. Así que bueno, para evitar eso y hacerlo más simétrico, se suele considerar como rango todas las posibilidades, pero siempre y cuando sumen n. ¿Sí? Entonces están como todos están en como cierto pie de igualdad, digamos. ¿Ok? Y sirve para representar estas situaciones. Es más que nada para que sepan que existe, para que vean también algún ejemplo de una distribución multivariada discreta con nombre, ¿sí? Porque bueno, tenemos tanta clasificación de cosas que acá parece que no existen. Las que tienen nombre sí existen, de hecho existen muchas otras, ¿sí? Que se usan en lo que se llama también análisis multivariado, que es como la parte de inferencia estadística, pero sobre vectores aleatorios, ¿sí? Sirve para acomodar grandes conjuntos de datos donde uno mide diferentes cosas, eso es bastante interesante. No vamos a ver nada de eso, igual no tiene nada que ver con la materia, pero lo menciono. Y ahí es donde empiezan a aparecer todas estas distribuciones y otras que también son multivariadas. ¿Ok? O sea que si más o menos les queda una idea de que existen y de para qué sirven, está bien. Si después quieren probar hacer las cuentas y les salen, buenísimo, si no, no es esencial ni es algo que les vaya a tomar. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna consulta? Por si no, les sugiero que traten de terminar de hacer los otros ejercicios de la guía, especialmente del 1 al 6. ¿Sí? El 7 y el 8 pueden saltearlo si quieren. Les digo, es eso, es como una motivación en realidad para las cuentas que se hacen en máxima verosimilitud. Pero sí traten de completar del 1 al 6 y cualquier cosa después el miércoles que viene me preguntan. Pero bueno, el miércoles que viene también vamos a empezar a ver cosas de los temas de la práctica 3. De la práctica de repaso 4. ¿Sí? Que es la práctica 3 estadística 2, porque son... Así que, no sé si hay alguna otra duda. Si no, por mí... No, una consulta con respecto a eso, a las prácticas, digamos, que vienen. Sí. Según el cronograma sería para la próxima 4, 5, y creo que veo un I, creo que sería un 6, estimo. Puede ser, a ver, porque la 4 es estimadores puntuales. Ahora, igual les cuento a ver como para que tampoco espera que las voy a mirar un poco para que no... Porque si no es demasiado, parece todo de golpe. Deben ser 4, 5 y 6, pero espera que chequeo los videos para decirte los temas. Porque ahora vienen las clases 8 y 9, ¿no? Sí. Ok, esperen, a ver, vamos a chequear. Igual, o sea, como que la idea de estas prácticas que lo de estimadores, bondad de ajuste, no porque lo aclaraste, que es un tema como específico que la mayoría no lo vimos. Claro, esta sí, o sea, la 2 traten de hacer, o sea, del 1 al 6 traten de hacer todo y chequear porque eso es importante. Perfecto. Las que son más de repaso es para que tengan para... Yo les puedo sugerir, miren, céntrense acá y acá, pero si quieren hacer más para chequear, lo pueden hacer y me pueden consultar también, pero les puedo decir que es lo más importante. Igual ven que quiero chequear si la próxima es 4, 5 y 6.
Y creo que sí. A ver, mi canal. No está. Hasta las videos. A ver, hasta la lista. A ver, la clase 8. Ética. Clase 8 primera parte. Esperen que estoy escuchando a mí esta. La clase 8 tiene convergencia en distribución, teorema de continuidad de Levi, convergencia de probabilidad casi segura, de Deibel y fuerte de los grandes números. Y la 8, parte 2, es teorema central del límite, varianza muestral, lema de Fisher, estadístico T, estimadores puntuales, método. Ok. Bien, es bastante. La 9 es modelos estadísticos, paramétricos y... O sea, pues que no se ha hecho nada. Ah, la 9 ya, ok, ya medio que vamos terminando con... Pero digo, para ser completas, las que nos convienen para la hora del parcial serían las de perdón, la de esta práctica, la 3, Sí, que es lo de hagan de la 3, condicional. hagan de la 3, o sea que bueno, traten de terminarla y si tienen dudas me dicen. Y de las otras Hasta ya el es más como, 6. es como más para el repaso, ahora les digo, tienen la... Espera que así veo la numeración, que no, si no me la mezclo con la estadística 2. Estadística... a ver, ¿cómo está mezclado? Acá, estadística vectorial, guía. De la 4, que es teorema central del límite y distribuciones muestrales, presten atención a los ejercicios de teorema central del límite y los primeros, el 1 y el 2, que son de cómo usar la FGM para probar convergencia en distribución, para probar que la distribución asintótica de algo es tal cosa. ¿Sí? Vean los primeros. Después lo otro es repasar los estadísticos, que eso no tiene tanta importancia. Si vean más que nada los primeros. ¿Sí? Si quieren mirar algunos más, si tienen dudas, o lean los enunciados a ver si más o menos se dan cuenta de qué se trata. De estimadores puntuales, más que nada, pueden hacer algunos de máxima verosimilitud, es lo que más me interesa por ahí. No tanto los primeros son de analizar propiedades, ¿sí? A partir del 9, creo, o algo por el estilo, son de métodos de estimación, y en particular hay uno que es máxima verosimilitud para ciertas distribuciones. Si necesitan, pueden repasar con eso. De intervalos, hagan 1 o 2, como para tener una idea de que se entiende todo. De las prácticas 7 y 8, que son test de 2 poblaciones, hagan también alguno como para ver que tienen idea, pero más que nada para ver si se entiende. Y después la que sí va a ser importante va a ser la de bondad del ajuste. ¿Sí? Yo no sé si ya... La próxima son 7 y 8 o 8 y 9. Creo que 8 y 9, ¿no? Es 8 y 9, ¿no? Bueno, lo más importante, lo más nuevo de todo eso va a ser... Ok, lo más nuevo de todo eso va a ser, para los que no lo vieron conmigo, bondad del ajuste. ¿Sí? Que lo vamos a ver con cierto detalle. Para quienes ya lo vieron, no es tanto. O sea, quienes ya lo vieron, si más o menos lo saben hacer, vean por encima, pero traten de hacer los ejercicios porque es una de las cosas que sí voy a evaluar. ¿Sí? Porque también retoma un poco todo lo que estuvimos hablando de los diferentes tipos de distribuciones. ¿Sí? Es como el complemento de todo el estudio que hicimos de las diferentes familias de distribuciones. Bueno, medio que acá se completa en la posibilidad de hacer un test para ver si tiene sentido o no suponer determinada distribución para un conjunto de datos o para una determinada muestra. O sea que vean sobre todo la bondad del ajuste. De los anteriores, vean si tienen alguna duda, y del 3 vean los primeros ejercicios, los que son de convergencia en distribución y el teorema central del límite, como para repasar. ¿Sí? Después, si Pero digo, para evaluar, o sea, a la hora del parcial le damos bola a la práctica 3. A la 3 y a la 9. A la 3 y a la 9, perfecto, O sea, clarísimo. Lo demás para repasar y tener una idea para después el futuro, A la 3 y a la obvio, lo 9, que vamos a aplicar. Sí, a la 3 y a la 9 y todo lo que tenga que ver con diferentes familias de distribuciones. ¿Sí? Que por ejemplo en la práctica 1 está la parte de la propiedad de falta de memoria y esas cosas. ¿Sí? Estaría como para practicar todo lo que estuvimos hablando de la exponencial, de la gamma, de la beta, de todas esas cosas, está un poco relacionado con lo que la clase esa medio teórica de diferentes familias de distribuciones. ¿Se entiende?
O sea que esas serían como las que más tienen que ver. Después las otras úsenlas para chequear, digamos, pero no es que las vamos a ver con detalle. Es más para repasar. Pero bueno, vean todo y más que nada también vengan si tienen dudas con cosas teóricas, por ahí, digamos, según qué temas hayan visto o no, puede ser que algunas cosas queden más claras que otras. Ahí en uno de los videos hablo de la ley fuerte y la ley débil de los grandes números, ¿sí? Es más teórica esa clase, no hay ningún ejercicio en sí para eso. Bueno, en realidad sí hay en la parte de estimadores puntuales, porque la ley de los grandes números se puede usar para probar consistencia, ¿sí? Los que hicieron estadística 2 conmigo lo vieron eso. Pero no sé, no va a ser más teórica, pero sí es interesante que la conozcan la ley de los grandes números, porque después la vamos a mencionar. Entonces, bueno, vean eso. Más que nada va a ser teórico lo que van a tener que ver y practicar un poquito, sobre todo la parte de bondad de ajuste. Pero sí que, bueno, la próxima me consultan de cualquier tema, pero en particular sí hacemos algunos de bondad de ajuste, que estaría bueno chequear que se entienda. Y si algo de la práctica 2 quedó pendiente, me lo dicen también. ¿Ok? Igual bondad de ajuste creo que no sería para el próximo miércoles, sino para el otro. Ah, pues yo vi que el video. ¿No? Ah, me pareció que el video. Está bien, pasa que por ahí. Pasa que yo estoy viendo que en la clase 9 hablo de pruebas de ajuste, pero puede ser que les haya puesto. Porque no se ve bien en el cronograma, ¿no? Claro, porque el cronograma dice práctica 5, 6 A ver y... que les digo lo que quise poner. Esperen que chequeo a ver qué quise poner, porque en el Excel sí lo tengo. En el PDF quedó tapado, pero en el Excel lo puedo ver. Esperen que chequeo. A ver. Bueno, está bien. A ver, la clase que viene sería la del miércoles 30, ¿no? Ok, esa sería. Ok, ahí van a hacer consultas de la 4, la 5 y la 6. Sí, justo me quedó un poco chiquito. Sí, anoten, o sea, el del miércoles sería clases 4, 5 y 6. ¿Sí? Que correspondería a todo esto de teorema central del límite, ley de los grandes números, de distribución asintótica y las distribuciones, creo que no sé, creo que hay algo más. Sí, los estadísticos, el estadístico T y esas cosas. La práctica 5 sería la de estimadores, que ahí más que nada lo que me importa es que vean máxima verosimilitud. Y la práctica 6 es la de intervalos de confianza. ¿Sí? Eso sería lo del miércoles que viene. Después, el jueves, la clase 10 es la del modelo lineal. Y entonces, el lunes siguiente, ahí ya sería el lunes 5, no el miércoles. El lunes 5 son 7, 8 y 9. Es decir, es todo lo de test de hipótesis y bondad de ajuste. Exactamente. O sea que para la clase que viene, las guías que tienen que ver son la 4, la 5 y la 6. Y los videos de las clases 8 y 9. Pero con la de la clase 9 se van a adelantar un poco porque eso lo vamos a charlar el otro lunes. Lo separé como para que, bueno, no sean tantos temas juntos. ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto, bueno. Avancen. Digo, si se atrasan, si no llegan a ver la 9 para el miércoles que viene, traten de verla para no atrasarse, pero si no la llegan a ver la 9, que es la de bondad del ajuste, no importa porque lo vamos a charlar recién el lunes de la otra semana. ¿Ok? Así que bueno, eso. Bueno, por mí estamos. Después subo la clase, ¿sí? Bueno. De nada, que anden bien. Cualquier cosa escriban en el foro, ¿sí? Si tienen dudas con algo, y quieren verlo antes del miércoles. ¿Ok? Bueno, que tengan buena semana, buen fin de también. Nos vemos. De nada, hasta luego.